Todd. En Todd Training, rompemos el molde. Diseñamos experiencias de formación, sensibilización y comunicación que movilizan, transforman y convierten políticas y riesgos en decisiones reales. Formamos a toda la organización, desde el trabajador que recién comienza hasta la alta dirección. Porque la cultura no se impone, se entrena. En Todd Academy profesionalizamos el liderazgo en compliance y riesgos. Más de 75 profesores y compliance officers de compañías líderes comparten lo que realmente funciona en el mundo corporativo. Con nuestro Plan on Demand, desarrollamos formaciones que los oficiales de cumplimiento requieren para estar continuamente actualizados. Y cuando la estrategia exige profundidad, en Todd Consulting desarrollamos sistemas de gestión de compliance, mapeo de riesgos y de proveedores, investigaciones internas y auditorías para organizaciones que operan en múltiple jurisdicción o no. Además, trabajamos con software propio para que puedas gestionar riesgos en tiempo real. Más de 140 clientes en 14 países ya dieron el paso. Todd Compliance, para empresas que se animan a más. Buenos días a todos y todas, bienvenidas a la nueva edición del Open Academy. Es un verdadero placer contar con la presencia de todas las más de 200 personas que se han inscrito a este espacio que hemos creado para compartir conocimiento práctico, tendencias, herramientas que están transformando la forma en que las organizaciones hoy gestionan su riesgo. Tenemos el privilegio desde Todd Academy de presentar una nueva Masterclass de gestión de riesgos aplicada con Power BI, Python y SQL, un programa que nace con un objetivo muy claro acerca del análisis de datos a la gestión de riesgo de una manera práctica, accesible y orientada a la toma de decisiones. Durante muchísimos años, la gestión de riesgo se apoyó principalmente en matrices, en hojas de cálculo, en análisis estáticos. Sin embargo, hoy las organizaciones necesitan algo diferente. Modelos más dinámicos, información en tiempo real, automatización y la capacidad de anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en verdaderos problemas. Y eso es precisamente el enfoque de esta Masterclass que busca conectar la gestión de riesgo con el poder de análisis de los datos y la inteligencia analítica para que todos los profesionales puedan generar mucho más valor dentro de sus organizaciones. Y más aún en el entorno más tan cambiante que nos encontramos hoy en Latinoamérica. Por eso nos acompaña Raf Quito. Bienvenido, Raf, gerente de proyectos y métricas de cumplimiento y el profesor responsable de esta Masterclass. Bienvenido, Raf. Gracias. ¿Cómo anda todo? ¿Muy bien? Todo muy bien, todo excelente. ¿Nervioso? Sí, un poco. No, nada, tenemos un público maravilloso que se ha ido sumando a cada una de las sesiones y están muy interesados, como digo, más de 200 inscriptos a esta Masterclass, así que es un tema que genera mucho interés y de la mano de Raf se ha desarrollado de manera maravillosa. Así que nada, les presento a Raf Quito, su profesor, experto en cumplimiento y en métricas, un profesional con una amplia trayectoria en analítica, en inteligencia de datos y en gestión de riesgos, que ha conseguido unir estas tres herramientas fundamentales, Power BI, Python y SQL, para convertir los datos en una información útil, visual y absolutamente accionable. ¿Sí? A lo largo de esta Masterclass, los participantes van a aprender no solo a utilizar estas tecnologías, sino también a aplicarlas en todos los casos reales para que puedan identificar, analizar, priorizar y comunicar los resultados de una forma muchísimo más estratégica. Así que, bienvenido, Raf. Cuéntanos un poco del enfoque que tú le has dado a esta Masterclass. ¿Cómo crees que se diferencia respecto del contenido que has implementado? Y sobre todo, y esta es una de las preguntas que más nos hacen, ¿a qué público crees que se dirige? Bien, esta Masterclass se dirige mucho a las áreas de compliance y riesgo a nivel general para el desarrollo y creación de matrices de riesgo, análisis de monitoreo, pero a su vez está tan bien detallada en los procesos de cómo entender SQL, cómo entender Python, cómo entender Power BI, que realmente cualquier área de la industria podría tomar el curso. Podemos ser una persona de finanzas
que hoy en día quiere automatizar estados financieros, que todo se ve por hojas de cálculo, por Excel, pero al crear bases de datos y al poder manejar estas herramientas, puede hacer su vida diaria mucho más fácil. Entonces el enfoque del Masterplus sí es enfocado a cumplimiento y a riesgo, pero como toda nuestra industria hoy en día, ya sea publicidad, ya sea finanzas, inventario, todos tenemos que llevar nuestros datos a un sistema. Esos sistemas están construidos por detrás a base de datos. Podemos tener bases de datos que comienzan en Excel y que al final, a medida que vamos creciendo, porque el mercado nos invita a crecer, nosotros queremos nuestras organizaciones que crezcan y tenemos que llevar esa información a ya grandes estructuras a base de datos, y SQL, Python y Power BI nos puede dar las herramientas para poder analizar y tomar mejores decisiones. Al principio no tenemos de repente financieramente todas estas herramientas que ya hay en el mercado, pero estas tres nos ayudan a optimizar recursos y que nosotros mismos podamos entonces tomar decisiones mucho más ágiles. Sí, yo pienso que ahí es el reto que tenemos, ¿no? Porque eh, el objetivo fundamental es que conozcan la metodología que hemos implementado, cómo está estructurada, los ejercicios y los casos prácticos que van a encontrar, Claro. y sobre todo esa transformación profesional que es súper importante conseguir a lo largo del programa, ¿no? A ti, Raf, ¿en qué crees que le puede aportar a todos los futuros alumnos a esta Masterclass en su vida profesional? ¿En qué les puede llegar a marcar en un antes y un después? Bueno, un antes y un después podría, primero, conocer, creo que se hace un hincapié muy, muy profundo sobre lo importante de mantener nuestras bases de datos limpias, actualizadas, cómo poder conocer desde un inicio cuáles son esas bases para poder ir construyendo ese edificio piso a piso que nos pueda dar las herramientas necesarias. Para los que están iniciando en el mundo de compliance, hoy en día todos los reguladores a nivel mundial siempre tienen unas expectativas en cuanto a regulaciones, a parámetros de Gafi, y siempre está la incertidumbre de saber, pero ¿cómo yo hago para estos escenarios o alertamientos que me está pidiendo la regulación? ¿Cómo los creo? Creo que dentro de este Masterclass hay mucha guía, muchos escenarios, muchas métricas, muchos datos que les van a permitir a ustedes poder entonces crear todo este tipo de conceptos y escenarios que hoy en día la regulación nos pide. Y esto al final todo es un inicio, después que la práctica, y creo que lo digo bastante en las Masterclass, es conocer las bases de datos, entenderlas y jugar con ellas. A medida que vayas aprendiendo, que vayas viendo los videos, es practicar y practicar, como nos decían en la escuela. Lo que no se practica se olvida. Tal cual, ese es el mayor rédito. Una de las preguntas que te quería hacer era, al final, todas las personas que trabajen en compliance, en auditorías, en riesgos, en control interno, en gobierno corporativo, en tecnología, en datos, en business intelligence, o simplemente quieran incorporar habilidades analíticas que hoy están marcando las diferencias en el mercado, es lo que el público al que se dirige esta Masterclass. ¿Tú podrías compartirnos algún caso de éxito que hubieras implementado de un trabajo manual a un trabajo con Python, SQL y Power BI, que hubieras marcado la diferencia, que nos pudieras compartir un caso real en el que te hubieras encontrado? Ahí tengo varios casos en diferentes industrias. Sí, mi último enfoque fue banca, pero antes, por ejemplo, en el tema de inventario, trabajaba en una empresa donde mantenían todo su inventario en Excel. En ese momento comenzó a crecer lo que, como quien dice, la oferta. Comenzaron a comprar productos en China, en otros países, y era muy difícil poder administrar el inventario y en las diferentes sucursales que existían poder ver cómo se mantenían los stocks. Entonces, en el punto en donde llevaste la información a una base de datos y necesitas poder controlar que ese inventario sea cargado de una manera rápida a las sucursales, conociendo cuáles son tus productos que más vendes, conociendo cuáles son
los productos que mayor espacio tienen también para medir tu capacidad con respecto a tus bodegas. Entonces, con Python, SQL y Power BI puedes medir y crear todo este tipo de indicadores. Esto desde un punto de vista de inventario. Voy cambiar de industria, también estuve en una industria de transporte, en donde era muy importante que las entregas llegaran oportunas, había que medir recorridos y había que almacenar toda la información de los pedidos. Entonces, siempre que manejes la información en las bases de datos, puedes crear consultas muy rápidas que te den lo que tú necesitas como negocio. Cuando entra entonces al mundo de compliance, en compliance es algo distinto, pero al final, como todo, se manejan bases de datos, se manejan estructuras. Ya acá hay que, entonces, por decirlo así, automatizar reportes que te piden los reguladores, automatizar procesos. Y puedo decirte que había procesos y reportería que entregar al regulador les podía tomar semanas, hasta meses. Antes de poder, el regulador te tenía que decir con 2 meses de anticipación que venía, porque era imposible poder entregarle los reportes de una manera rápida. Pero con el diseño de estos scripts, con el desarrollo ya de tableros, el regulador me puede decir que viene en 2 días y ya tenemos todo, porque ya se tiene todo con un control automatizado. Al inicio, no digamos que es complejo, pero si eres nuevo en el mundo de compliance, eres nuevo en un banco, lo primero que tienes que saber es que debes conocer esas tablas donde se maneja, donde se almacena la información, cómo llega esa información allí, cómo es actualizada. Y ya con el conocimiento, más lo que sabes, vas a aprender de Python, de SQL y de Power BI, vas a poder entonces automatizar la vida de cumplimiento a otro nivel, porque como decimos acá en Panamá, es algo muy, muy, muy interesante lo rápido con lo que podemos crear reportes. Y te digo, en el mundo de compliance, acá en Panamá, para muchos bancos ha sido una evolución y un crecimiento porque todo era muy manual. Claro. Y ya como la regulación ha cambiado, ya muchos están muy, muy interesados en que sus oficiales, analistas, gerentes de cumplimiento sepan estos 3 lenguajes. Ahí una de las preguntas que te quiero hacer, Raf, es cómo nos cuesta a determinadas profesiones incorporar el concepto de dato, el concepto de métrica, ¿no? Sí. ¿Por qué no empezamos a medir todo lo que hacemos y el impacto que pueda tener a futuro y el análisis en cuanto al pasado, ¿no? Del análisis de datos que tenemos? ¿Cómo está impactando el uso de los datos en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una gestión tradicional y una gestión basada en datos? ¿Y cómo crees que repercute no solamente en la organización para la toma de decisiones, sino cuál crees que es la tendencia a futuro en cuanto al mercado laboral, ¿no? Que hoy se pide profesionales que manejen datos y que puedan hacer análisis incluso predictivo en virtud de esos datos que tienen, ¿no? Sí, no, ha cambiado totalmente el tema de analítica de datos, cómo hoy en día Recursos Humanos contrata también al personal con respecto a hace 10 o 20 años. Entonces, en este punto te puedo poner varios ejemplos y me centro de repente en los reguladores que hoy en día tienen métricas también ellos para analizar cómo está tu estructura del mundo de compliance, donde ellos te pueden te pueden medir y decir, por poner un ejemplo, el tema de la gestión de las alertas, de las notificaciones, es un tema muy, muy crítico en todos los ambientes de compliance a nivel mundial. Entonces, el tema de los tiempos, si no tenemos métricas de gestión de cuando se genera una alerta, cuánto tiempo dura esa gestión, cuánto tiempo demora estar abierta, estar cerrada, estos pequeños detalles nos pueden llevar a multas, por poner un ejemplo, con respecto a las regulaciones que tengamos en los diferentes países de Latinoamérica. Poniendo concretamente Panamá, ya hoy en día el regulador se dio cuenta que si no mide la cantidad de tiempo de la gestión de las alertas los bancos pueden tomar la N cantidad de tiempo. Hoy en día ellos pusieron un acuerdo donde te dice 60 días tienes para poder realizar una gestión. Ya con esos 60 días que te pusieron en los acuerdos,
ya te restringen y tú tienes que tener un indicador que te permita visualizar tu N cantidad de alertas, esas alertas, cuántas se pasan del tiempo. Y ahí tú puedes entonces comenzar a medir. Ya en algunos puntos, hasta los nuevos acuerdos y las nuevas regulaciones que nos coloquen nuestros entes reguladores a nivel país, nos hacen crear ya métricas para poder no incumplir con las regulaciones existentes. Entonces sí, la analítica de datos también nos ha llevado, no solo a nosotros como organizaciones, como entidades financieras, también a los reguladores locales y extranjeros, a poder medir ese impacto que tiene el tema de la prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo. Sí, ese es el reto que tenemos por delante. Y así, y por ese motivo, surgió esta formación, ¿no? Una Claro. necesidad concreta para cubrir por parte de hoy de muchísimos profesionales que nos pedían este tema, una diferenciación con un enfoque muy práctico en cuanto a la metodología. Y ahí, Raf, si nos pudieras aclarar cuál es tu enfoque respecto de la metodología a implementar, en qué porcentaje sientes que el curso es más práctico y en qué porcentaje es más conceptual. Y fundamentalmente hay un punto que nos vienen preguntando mucho, es si se hacen falta tener conocimientos previos para esta formación. Bien, la Master Plus trata de tomar a todo el estudiante que no tenga la base, porque se comienza prácticamente desde cero. Si tomas desde la primera clase, puedes entender todos los conceptos. Hay una, ¿cómo decirlo? O sea, sí hay una parte teórica y una parte práctica, pero la parte práctica es muy desarrollada a la teórica. Entonces, esta teoría que está es fundamental para poder realizar la práctica. Hay un 60-40 entre lo que es la teoría y la práctica, pero sí te puedo decir que cualquier persona que no sepa absolutamente nada puede entrar, tomar la Master Plus y finalizar conociendo por lo menos conceptos. Y en ese punto, Raf, y escuchándote atentamente, si tuvieras que resumir en una frase qué se lleva el alumno al final de la Master Plus, ¿cuál sería? ¿Qué oportunidades profesionales cree que puede dominar estas herramientas? ¿Y cómo crees que podría evolucionar el perfil del profesional en los próximos 5 años? No, sí. Te puedo comentar que tomando el curso después el estudiante va a saber realmente cuál es el concepto general de la analítica de datos y por qué debo tomarla, por qué debo seguir creciendo, porque esta te da una base y es el inicio. Hoy en día ya la tecnología en 3-4 meses ya nos salió una IA nueva, nos salió un cloud nuevo, super premium. Entonces, esta va a ser una base que te va a ayudar a ir evolucionando y el reto lo pondrías tú mismo siguiendo adquiriendo más conocimientos, pero esta base te va a ayudar a lo que se viene. ¿Qué se viene? Más proyectos de IA, más software automatizados, que el futuro se piensa ya que no vamos a tener programadores, porque la IA lo puede programar todo, pero al final tú como aquel programador o aquel gestor de datos, tienes que entender por lo menos cómo funciona, cómo son las estructuras, que es algo que se toca mucho en estas Master Plus y es entender nuestras bases de datos. Y con eso vas a poder alcanzar grandes cosas de aquí a 5 años. Raf, muchísimas gracias por la participación. Queremos agradecerte a ti por formar parte de Tota Academy, de sumarte a esta Masterclass y de compartirnos el gran enfoque que le has dado. Esperamos que esta sesión les haya permitido conocer el enfoque de esta Masterclass y el enorme potencial que tiene en el análisis de datos aplicado a la gestión de riesgos. Si quieren profundizar, los invitamos a visitar nuestra web, donde encontrarán todo el programa completo, el temario, la metodología, el perfil a quien va dirigido y toda la información necesaria de Raf para que lo puedan seguir en las redes, para que puedan estar en contacto con él. Estaremos encantados de acompañarlos en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Les vamos a compartir una placa ahora con un QR de un material descargable de manera gratuita para que puedan
profundizar en esos conocimientos, y en las próximas horas van a recibir un correo electrónico con la grabación íntegra de esta sesión para quien no pudo verla o no pudo conectarse, pueda verla, pueda compartirla con su equipo. Y en este QR, como les menciono, van a poder descargar gratuitamente un recurso exclusivo relacionado con la masterclass que hemos implementado. Rafa es un profesional de enorme experiencia, un ser maravilloso que ha dado todo lo mejor para que esta masterclass sea un éxito. Los invitamos a sumarse, les agradecemos por sumarse a este Open Academy. Me comentan que ha estado el cupo absolutamente saturado, que hay muchas personas que se han conectado a través del enlace de YouTube. Y desde ya les agradecemos por sumarse a este Open Academy. Esperamos muy pronto verlos en la Masterclass, seguir construyendo juntos una nueva forma de gestión de riesgos, más práctica, más estratégica, más analítica y sobre todo más preparada para los profesionales que hoy queremos ser en un futuro. Así que, Raf, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias por todo, que estén muy bien. Nos vemos. Todd. En Todd Training, rompemos el molde. Diseñamos experiencias de formación, sensibilización y comunicación que movilizan, transforman y convierten políticas y riesgos en decisiones reales. Formamos a toda la organización, desde el trabajador que recién comienza hasta la alta dirección. Porque la cultura no se impone, se entrena. En Todd Academy profesionalizamos el liderazgo en compliance y riesgos. Más de 75 profesores y compliance officers de compañías líderes comparten lo que realmente funciona en el mundo corporativo. Con nuestro Plan on Demand, desarrollamos formaciones que los oficiales de cumplimiento requieren para estar continuamente actualizados. Y cuando la estrategia exige profundidad, en Todd Consulting desarrollamos sistemas de gestión de compliance, mapeo de riesgos y de proveedores, investigaciones internas y auditorías para organizaciones que operan en múltiple jurisdicción o no. Además, trabajamos con software propio para que puedas gestionar riesgos en tiempo real. Más de 140 clientes en 14 países ya dieron el paso. Todd Compliance, para empresas que se animan a más.